Buenos días, bienvenidos a FitFlow Fire School. Mi nombre es Stephanie Álvarez, coordinadora de marketing en FitFlow. FitFlow es una empresa multinacional, líder en soluciones de protección contra incendios, con presencia en Perú, Ecuador, Chile y Bolivia como FitFlow y en Argentina como Cañicida. El día de hoy tocaremos el tema de notificación direccionable a cargo de Jonathan Indiola de Johnson Controls. Recuerden que pueden realizar las preguntas que deseen para poder responderlas durante esta presentación. Ahora los dejo a cargo de Jonathan. Bueno, muy buenos días. Espero que me estén escuchando bien. El día de hoy vamos a hablar sobre el diferencial que nosotros Simplex tenemos como diferencial en el mercado. Somos la única marca en el mercado que tiene notificación direccionable en los dispositivos y es la idea del día de hoy de hablar, de contarles y explicarles cuál es este diferencial, de qué trata la tecnología. Vamos a ver en la presentación. Esta tecnología es una marca que se llama True Alert, que tiene como título los beneficios de tecnología inteligente en los sistemas de notificación. Aquí vamos a ver un poco, en resumen, lo que vamos a ver a lo largo de toda la presentación, en donde nosotros como marca revolucionamos el diseño e instalación de los sistemas de notificación. Lo que hicimos fue llevar los sistemas direccionables en la parte de iniciación a los sistemas de notificación. Nuestros dispositivos de notificación True Alert están en la capacidad de, primero, que son totalmente direccionables, que quiere decir esto, que podemos saber la ubicación exacta de los dispositivos y que son totalmente inteligentes. ¿Por qué inteligentes? Los dispositivos están en la capacidad de realizarse autopruebas, darle una información al panel de si está funcionando de manera correcta o no, si hay pruebas, le realiza una prueba, si hay una falla, si está funcionando de manera correcta. Aquí es muy bien lo que dice que en el segundo punto tenemos control, alarma y falla a nivel del dispositivo. También a su vez tenemos flexibilidad de diseño y facilidad de instalación, un beneficio que tenemos para el instalador, para el integrador. A su vez, podemos ver que tenemos flexibilidad y reducción de costos, ya que podemos tener flexibilidad para la redundancia en la parte de cableado y podemos instalar de manera más eficiente los sistemas. A su vez, el sistema, podemos tener menos componentes en el sistema y podemos tener una manera de utilizar de manera más eficiente y un uso inteligente de la potencia. Podemos tener pruebas de funcionamiento manuales, automáticas o automáticas programadas, que lo vamos a ver más adelante. Podemos tener almacenamiento historial de pruebas, generación de reportes, rápida identificación y reparación de fallas y sistemas fácilmente escalables. Ya entrando en tema, la primera pregunta que me hacen normalmente es: ¿los sistemas de notificación direccionable para qué paneles sirven? Los dispositivos de notificación direccionable sirven para todos los paneles que nosotros proveemos, desde el panel más pequeño, que es el 4007, hasta el panel 4100, que es el más grande y el más grande. Nosotros como fábrica sabemos muy bien en el mercado que los sensores direccionables revolucionaron el mundo al salir al mercado, donde nosotros podríamos saber qué tipo de sensor estaba conectado en el lazo, ya sea un sensor de humo, un sensor de temperatura, un sensor de CO. A su vez, nosotros podíamos realizar la programación y subir la programación a cada uno de los sensores, ya sea su dirección, y a su vez ellos enviaban la información al PAMA de cómo estaba trabajando. Este funcionamiento y esta tecnología nosotros, para revolucionar el mercado, la pasamos a la notificación direccional. ¿Qué podemos realizar con la notificación direccional? Exactamente lo mismo que la iniciación direccional. Nosotros podemos tener y saber qué tipo de dispositivo está conectado al lazo de notificación. Podemos saber si es un estrobo, si es una sirena con estrobo. Podemos configurarle y subir la programación de qué candela vamos a configurar a cada uno de los estrobos. Es un diferencial. Y de manera rápida
Podemos subir la programación y configuración a cada uno de los dispositivos, ya sea a 30 candelas, 15 candelas, 102 candelas, como uno quiera configurar. Entonces también tenemos la facilidad de cambiar en T, hablar óptica, que son unas facilidades y flexibilidades que tenemos como marca en la parte de notificación. Lo que vemos ahorita en la presentación, podemos ver que nosotros, esto es un diferencial más que todo para el integrador y para el cliente final. Nosotros podemos realizar pruebas, pruebas, en donde nosotros podemos realizar pruebas en la totalidad de dispositivos, ya sea por grupo de dispositivos o un único dispositivo. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros podríamos decir al cliente final, mira, nosotros en la hora de pruebas podemos realizar de manera menos invasiva el mantenimiento y prueba de direccional. ¿Por qué? Porque nosotros podemos, más adelante vamos a ver, automatizar, podemos hacer un autotest de los dispositivos en donde podemos configurar el día y la hora que a nosotros más nos convenga o le convenga al cliente final, diciéndole, mira, los viernes a las 12 de la noche o a las 2 de la mañana se realizará una prueba de los dispositivos de notificación a la hora que sea menos invasiva para el cliente final. Nosotros podemos probar un grupo de dispositivos, por ejemplo, los del piso número 1, los del piso número 2, o si queremos probar los del grupo, la totalidad de los dispositivos. A su vez, como normalmente se realiza en la notificación convencional, podemos configurar las candelas de manera manual, ya sea moviendo el switch a la sirena, ya sea desde 15 candelas hasta 185 candelas, que es hasta donde nosotros podemos llegar a la configuración de candelas, o lo podemos realizar de manera remotamente. Esto es un diferencial para el integrador en donde nosotros reducimos costos de recurso humano, donde nosotros podemos desde nuestra computadora realizar la configuración de candelas y le subimos de manera remota a nuestros dispositivos las candelas que hayamos configurado a cada uno de los dispositivos. Entonces, como muy bien lo dice esta presentación, la persona que vemos al lado izquierdo está configurando y usted tiene la flexibilidad desde la computadora y cableando por el puerto Ethernet del panel, subir la configuración y poder cambiarle la configuración si es dado el caso a cada uno de los dispositivos. Por ejemplo, aquí vemos un ejemplo en donde la persona está cambiando de 110 candelas a 185 candelas y de 15 candelas a 30 candelas. Esto lo podemos hacer de manera remota, es decir, que el técnico o los técnicos que estén instalando o configurando el proyecto de manera remota lo hacen desde la computadora sin tener que ir a cada uno de los dispositivos y tener que hacerlo de manera manual. Esto nos ahorra tiempo, nos ahorra costos, optimizamos el tiempo, podemos realizar de manera más rápida ya sea la configuración e instalación de los dispositivos, y para el cliente final eso se le va a ver visualizado a la hora del presupuesto. Esto nos entrega un reporte. Aquí podemos ver que nos entrega la dirección de cada uno de los dispositivos, el custom label, que es nos entrega el piso donde fue instalado, qué nombre le colocamos a ese dispositivo, qué tipo de dispositivos está en la capacidad de visualizar qué tipo de dispositivo está conectado al lazo, ya sea audiovisual, solamente visual o solamente de sonido en este caso. Y podemos ver qué tipo de candelas fue configurado, si fue configurado a 15 candelas, 110 candelas, 30 candelas. Cada uno de estos dispositivos, esto es un diferencial, tiene un sensor integrado interno en cada uno de los dispositivos de notificación direccionable. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene un sensor de sonido y luz integrado. Cuando nosotros realizamos pruebas de manera remota y o manual, el dispositivo
se prueba en cada segundo. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros podemos tener 100 dispositivos conectados a un lazo de notificación direccionable. A la hora de realizar una prueba, si tenemos 100 dispositivos, quiere decir que se tarda 100 segundos a realizar una prueba. Es algo bastante rápido. Lo que hace el sensor integrado en este dispositivo es medir él activa en un segundo el estrobo y activa en un segundo el sonido. Él lo que hace es que ese muestreo lo compara con la configuración que se realizó en el momento y le envía la información al panel. A la hora que el panel recibe la información, él compara el muestreo, la prueba que se realizó al dispositivo y la comparación de la configuración, él confirma si está funcionando de manera correcta el dispositivo y en dado caso que no esté funcionando de manera correcta, él le informa al panel y nos va a indicar en el reporte que está ocurriendo un problema. Esto es otro diferencial que tenemos en la notificación direccionable, que tenemos la función autotest. Autotest es lo que venía diciendo que podemos configurar días y horas para realizar pruebas automáticas. Esto quiere decir menor invasión para el cliente final, optimización de tiempos para el integrador, reducción de costos para la hora de recurso humano, en donde podemos solamente enviar un técnico, dado el caso, por ejemplo, un centro comercial, que él se encargue de realizar la prueba, él ve el reporte y ese reporte se lo puede entregar al cliente final diciéndole hay que cambiar este tipo de dispositivo si está fallando o en dado caso comentarle y darle el informe de que todo está funcionando de manera correcta. En dados segundos, en la cantidad de segundos, dependiendo de los dispositivos que estén conectados en el lazo. A su vez, como lo dice el servicio, las fallas sobre los dispositivos son detectadas y reportadas individualmente, logrando un fácil y rápido mantenimiento. Es más de lo mismo de lo que estoy diciendo. Podemos tener todo un reporte de todos los dispositivos conectados a nuestro lazo de notificación. Podemos saber qué es lo que está pasando de manera rápida, optimizando el tiempo y reduciendo costos. Aquí podemos ver en las presentaciones que como diferencial, y como venía diciendo, los dispositivos tienen un sensor que mide la salida de luz y sonido. Y aquí vuelvo y repito y explico nuevamente qué es lo que se trata. El sensor viene integrado en el interior del dispositivo de notificación, que es lo que hace que a la hora de realizarle una prueba manual y o remota, él lo que hace es medir la salida de luz en un segundo y la salida de sonido en un segundo, y él la compara con la configuración que le realizamos al panel. A la hora de compararlo con la configuración que le realizamos al panel, podemos demostrar si está funcionando de manera correcta o incorrecta el dispositivo. Como lo dije, cada dispositivo se prueba por un segundo la sirena y se destella por un segundo el estrobo. Es decir, que cada segundo se prueba cada dispositivo. Si tenemos 100 dispositivos, son 100 segundos los que se tarda la prueba de todos los dispositivos de notificación. Así como muy bien lo podemos ver, las pruebas desde el software de configuración, el reporte que arroja, lo podemos ver también desde la pantalla del panel 4100. Aquí podemos ver que en la pantalla 4100 vemos la dirección que tiene el dispositivo. Podemos ver a qué hora, qué día fue realizado la prueba y qué arrojó la prueba. Aquí podemos ver que de manera visual está funcionando de manera normal, la parte audible está funcionando de manera normal y en dado caso si hay un problema, él nos indica en la parte visual y audible si hay una falla y lo podemos visualizar desde la pantalla del panel de notificación, del panel simplex, ya sea el 4007, el 4010 o el 4100. No sé si tengan preguntas por ahora los asistentes. ¿Tienen alguna duda por el momento? ¿Quieran preguntar algo? ¿Alguna duda? Entonces, seguimos. Aquí podemos ver un reporte de una prueba que se realizó. Nosotros los podemos descargar y entregar al cliente, en donde, ¿cómo está dividido? Está dividido por la dirección del dispositivo, qué tipo de dispositivo está conectado en donde haya sido ubicado, ya sea audiovisual,
solamente visual o solamente audible, en qué piso, si es primer piso, segundo piso, quinto piso, qué día se realizó la prueba y qué arrojó ese resultado o esa prueba. Por ejemplo, aquí podemos ver que en el dispositivo número uno, que es de un dispositivo solamente visual, es decir, solamente es estrobo, dice que no out. ¿Qué quiere decir esto? Que arrojó un problema, que no está funcionando la parte visual. El NA es que no aplica porque no es un dispositivo audible. Y más abajo podemos ver que cuando es audiovisual el segundo dispositivo, podemos ver que en la parte visual no arrojó un resultado, es decir, que tiene un problema en la parte visual, pero en la parte audible sí arrojó un resultado que está funcionando de manera normal. Esto lo podemos ver con la cantidad de dispositivos que estén conectados. Si son 100, si son 200, si son 300, él nos arroja todo el listado de dispositivos, qué tipo de dispositivo, qué día se realizó la prueba y qué arrojó ese reporte en la parte visual y audible. En dado caso, ya con esto nosotros podemos saber anteriormente, antes de ir por ejemplo, si es un centro comercial, podemos, antes de ir al recinto, a la instalación, podemos saber qué dispositivo hay que realizar el cambio, qué dispositivo hay que corregir o entregar el reporte al cliente final de que todo está funcionando de manera correcta. Entonces aquí, como he dicho, nos ahorramos tiempos en la parte de instalación, en la parte de mantenimiento, optimizamos tiempos y optimizamos recursos. Un resumen de lo que es el TrueAlert ES en la parte de autotest y reportes. Los reportes de prueba de la función autotest son automáticamente generados y almacenados en los paneles que nosotros tenemos, ya sea el 4007, 4010 y 4100. Todos los reportes pueden ser descargados desde la computadora del técnico mediante nuestro programador LLS Programmer y en dado caso para el 4007 que tiene puerto USB pueden ser cargados desde la USB la configuración de los paneles. En resumen, nosotros en la parte, resumo y vuelvo a explicar nuevamente, tenemos la facilidad de hacer autotest del día y hora que nosotros querramos, que le convenga más al cliente final, que sea menos invasivo para el cliente, donde podemos optimizar tiempos, menos cantidad de técnicos, menos cantidad de recursos, optimizando tiempos y presupuestos. Y teniendo una información de cómo está trabajando el sistema, de qué dispositivo está fallando dado el caso o si todo está funcionando de manera correcta. Además de todos estos beneficios en la parte de mantenimiento e instalación, podemos darnos cuenta que a su vez nosotros podemos incrementar la eficiencia y mejorar la instalación de nuestros sistemas de notificación. ¿Por qué? Y este es un beneficio que va dirigido a todos los integradores. Nosotros como fábrica tenemos la flexibilidad y el beneficio de que podemos trabajar con diferentes tipos de calibre en la parte de cableado. Podemos trabajar desde calibre 18 hasta calibre 14. En dado caso, en algunos casos o en muchos de los casos, podemos reducir el calibre del cableado y por ende, al reducir el calibre del cableado, podemos reducir el calibre y tener menor diámetro en la parte de tubería. Ahí reducimos costos en la parte de cableado, reducimos costos en la parte de instalación y tenemos flexibilidad de cableado a la hora de instalación. ¿Por qué? Porque como lo vimos en unas de las diapositivas, en las diapositivas anteriores, podemos tener la facilidad de cablear en TEC, es decir, reducimos costos, podemos tener más dispositivos conectados en el lazo y podemos tener menor inversión en la parte de cableado o tubería. A su vez, y como beneficio adicional de reducir el cableado, el calibre del cableado y tener menor diámetro en la parte de tubería, el cableado no requiere que sea blindado, por ende reducimos costos. Esto es un ejemplo de un caso de estudio que tenemos en Estados Unidos de una escuela en donde teníamos 98 dispositivos de notificación convencional y ese sistema estaba conectado con 13 NACs convencionales, es decir, NAC extenders, con un cableado de calibre 14 y la totalidad del cableado era de 1.347 metros.
nosotros al hacer el cambio de notificación convencional a notificación direccionable, reducimos costos y reducimos la cantidad de NACs, en donde esa cantidad de 13 NACs convencionales lo distribuimos en 13 ID NACs, es decir, 13 NACs direccionables. ¿Por qué? Aquí podemos ver la imagen de un 4100. El 4100 tiene la capacidad de 3 canales ID NAC. Cada canal ID NAC tiene la capacidad de 3 amperios cada una. Además de redistribuir esa cantidad de 13 NACs a 3 ID NACs direccionables, redujimos el calibre del cableado de 14 a 18 y la cantidad total de metros de cableado se ve reducida a 1017 metros. Aquí podemos ver que se redujo un 50% menos en costo de materiales de cableado, porque cambió de 18 a 14, de 14 a 18, perdón. Podemos ver que se utilizó un 26% menos de cableado NAC. Aquí podemos ver que se redujo cableado en la parte de líneas AC, baterías, al verse reducido las NAC extender, por ende menos cableado, como lo está diciendo, menos tubería, menos mano de obra, menos tiempo de instalación, mucho más rápida la instalación para el cliente y se ve beneficiado el cliente final. Por ende, menos invasión en el recinto, edificio, centro comercial, hotel, hospital, porque son menos cajas, menos espacios requeridos y menos canalización. Y nosotros no requerimos de resistencias de fin de línea para que sea supervisado cada uno de los dispositivos, porque normalmente en la notificación convencional se necesita de una resistencia de fin de línea para que sea supervisado ese dispositivo. En dado caso, con nuestros dispositivos direccionables, como muy bien lo vieron antes, no necesitan de esa resistencia de fin de línea, ya que son dispositivos totalmente direccionables e inteligentes. ¿Cómo vamos por el momento? ¿Tienen alguna pregunta? Aquí pregunta Eduardo Hurtado Peralta, consulta, si cada dispositivo tiene un indicador físico de candelas, si en caso lo tuviera, puede ser que no coincida con la configuración vía software. Voy a leer nuevamente la pregunta. Consulta, si cada dispositivo tiene un indicador físico de candelas, si en caso lo tuviera, puede ser que no coincida con la configuración vía software. Sí. El dispositivo, como muy bien lo dije, puede ser configurado de dos maneras. Una manera manual y una manera remota vía software. Si nosotros realizamos de manera manual, él viene con un switch en donde nosotros lo podemos configurar a 15 candelas, 30 candelas, 60 candelas, 80 hasta 185 candelas. Si nosotros queremos realizar la configuración desde el software, en ese switch hay una indicación en donde dice FACP, Fire Alarm Control Panel. Nosotros tenemos que poner ese switch en ese indicativo en donde dice FACP para que a la hora de que nosotros le subamos la configuración a los dispositivos coincida con lo que estamos configurando. Es decir, si el dispositivo no está en FACP, en el switch, no va a subir la configuración de la candela desde el vía remota al dispositivo. Es decir, si el dispositivo está en 30 candelas, a lo que nosotros hagamos la prueba o el testeo, él le va a indicar al software que ese dispositivo está configurado de manera manual. Por ende, hay que ir a la ubicación de ese dispositivo sabiendo la dirección y todo, y lo movemos a Fire Alarm Control Panel. A lo que esté en esa posición el switch, nosotros podemos ya hacerles las configuraciones a ese dispositivo desde vía software. Todos los dispositivos, si queremos realizarles la configuración desde el software, tienen que estar en el switch del dispositivo en Fire Alarm Control Panel. Así viene de fábrica, es decir, que todos los dispositivos de notificación direccionables vienen de fábrica en Fire Alarm Control Panel, es decir, que pueden ser configurados de manera remota. Si queremos que sean configurados de manera manual, lo podemos cambiar el switch en el dispositivo. Creo que aquí tenemos otra pregunta. Rubén Palacios, favor definir cableado NAC, también la diferencia entre NAC y ID NAC. Ok, Rubén. Cuando hablamos de cableado NAC, podemos
Bueno, ahí tengo, no sé si puedas especificar un poco más la pregunta en la parte de cableado NAC, por favor, Rubén. Y la diferencia entre NAC y IDNAC. Nosotros en Simplex diferenciamos la notificación direccionable como IDNAC. Es nuestra definición, por así decirlo, nuestro término para definir la notificación direccionable. Es decir, cuando nosotros pedimos a FitFlow que nos importe un panel, el panel hay dos modelos. Un modelo con NAC convencional, es decir, con NAC convencional NAC normal, con NAC convencional, y el modelo con IDNAC. Cuando nosotros solicitamos al distribuidor un panel con IDNAC, es que ya viene con notificación direccionable. Esa es la diferencia entre NAC y IDNAC, que NAC es convencional y IDNAC es notificación direccionable de Simplex. Sobre la siguiente pregunta, Rubén, no sé si puedas clarificarme y explicarme un poco más la pregunta en la parte de cableado NAC, que ahí no tengo dudas de cómo responderte. Ok, aquí entonces seguimos con este ejemplo donde nosotros estábamos viendo que teniendo notificación convencional y notificación direccionable se redujeron costos en la parte de cableado, se redujeron costos en la parte de menos hardware, de tener 13 NACs convencionales a 3 ID NACs, y podemos ver que se redujo cable, menores conexiones, menores líneas AC, menores fuentes de poder, menores baterías, menores cajas para la instalación, menor tubería, por ende menor cableado y sin resistencias de fin de línea. ¿Cómo vamos por ahora? ¿Alguna pregunta? No sé si tengan preguntas. Por el momento no, entonces seguimos. Aquí es una pregunta que se hacen los instaladores que en la parte de notificación direccionable. ¿Qué pasa si nos consumimos la cantidad total de amperaje? ¿Qué pasa si no nos da las distancias de cableado por la cantidad de dispositivos conectados? Y ahí es donde entra el IDNAC Repeater, que es el repetidor IDNAC. El repetidor IDNAC es un dispositivo, es un equipo que lo que hace es incrementar la eficiencia y incrementar la potencia del canal IDNAC. Entonces, ¿qué pasa si el instalador no sigue mi diseño de cableado? ¿Cuánta capacidad extra necesitaré incluir en mi diseño? Es ahí donde entra nuestro dispositivo, nuestro equipo, en el IDNAC Repeater. El IDNAC Repeater es una fuente de poder que genera una salida constante de 29 voltios DC a toda la operación del sistema y entrega 3 amperios adicionales al canal IDNAC. El canal IDNAC de fábrica entrega 3 amperios. Si en dado caso conectamos y dependiendo de la configuración de candelas que realicemos a los dispositivos, al consumir los 3 amperios o al llegar a la máxima distancia de cableado, la solución es colocar un IDNAC Repeater. Como muy bien lo dije, él lo que hace es incrementar el poder y distancias de cableado para un circuito IDNAC. Él entrega 3 amperios adicionales al circuito IDNAC, permitiéndonos llegar hasta 127 dispositivos. Ese es el límite del canal IDNAC, la cantidad de dispositivos que podemos conectar a un canal IDNAC de un panel, hasta 127 dispositivos. Él lo que hace es permitir llegar a esa cantidad de 127 dispositivos. La salida de voltaje es constante de 29 voltios DC, regulada, por lo cual permite que la corriente del dispositivo sea menor y por ende conectar mayor cantidad de dispositivos por tener un menor consumo de corriente. Limitaciones de direccionamiento y cableado están dadas por el circuito del panel. Nosotros podemos cablear con el IDNAC Repeater en clase A o clase B. En dado caso que sea clase B, se tiene que añadir un módulo adicional. Nosotros, las salidas del IDNAC Repeater, podemos tener hasta 4 salidas clase B, es decir, 4 lazos clase B o un lazo clase A. La diferencia es que este IDNAC Repeater se conecta directamente al circuito IDNAC, es decir, no hay necesidad de conectarlo a nuestra salida Ruby, que es la salida remota, el Remote Unit Interface, la interfase de unidad remota, o el IDNet, que son
para los dispositivos de iniciación, ya sean sensores, módulos, estaciones manuales. El estado de la fuente repetidor es reportado al panel porque está totalmente supervisado. Él lo que hace es, aquí podemos ver que desde la salida ID NAC del panel, vemos unos dispositivos conectados de notificación direccionable y se conecta a ese mismo lazo de notificación direccionable el repetidor. A ese repetidor podemos cablearlo tipo A o tipo B, en dado caso que tengamos clase A, se le adapta el módulo 40099814 si queremos que sea clase A, perdón. Y lo que hace el repetidor es aumentarnos la eficiencia de 3 amperios, la capacidad de 3 amperios, y él toma una dirección de esos 127 dispositivos o 127 direcciones disponibles que tenemos en el canal ID NAC. Entonces, aquí podemos ver un ejemplo que aquí, por ejemplo, el canal ID NAC nos entrega 127 dispositivos direccionales. El repetidor consume una dirección y desde ahí en adelante siguen consumiendo las direcciones anteriores. Por ejemplo, si en el canal ID NAC tenemos 20 dispositivos conectados y de ahí en adelante conecto un repetidor, esa 21 dirección la consume el repetidor y los dispositivos conectados en adelante consumen 22, 23, 24 y así en adelante. Aquí tenemos una pregunta de Joel Hidalgo que dice, buenos días, cuando tengo dos repetidores ID NAC en un mismo lazo, ¿cuál es el direccionamiento correcto? Ok, cuando tenemos dos repetidores ID NAC en un mismo lazo, el direccionamiento lo realiza ya en la parte de configuración. Es decir, aquí me voy a adelantar un poco. Nosotros podemos tener en un mismo canal ID NAC hasta 5 repetidores ID NAC en paralelo. Él lo que hace es tomar desde el primer dispositivo, es decir, desde el primer repetidor conectado, él toma la dirección siguiente al dispositivo anterior. No sé si me explico. Vuelvo a repetir. Si tenemos un dispositivo de notificación anterior que tiene la dirección 23, él toma la dirección 24 del repetidor conectado siguiente y de ahí en adelante sigue sumando direcciones. No sé si respondí la pregunta, Joel. ¿Será que me puedes, por favor, indicar por las preguntas si está claro o me puedas confirmar si tengas alguna duda? Lo que hace es tomar la dirección siguiente al dispositivo de notificación conectado anteriormente. No hay por decirlo, no, él toma la dirección siguiente, por así decirlo. Yéndome para atrás, nosotros, como muy bien lo dije, podemos tener hasta 5 fuentes repetidoras en paralelo y una fuente repetidora, un ID NAC repeater en serie. Ese es el límite de nuestro canal ID NAC, la limitación que tenemos para cada canal ID NAC. En dado caso, si tenemos un 4100, el 4100 viene con 3 canales ID NAC. Por ende, podemos tener hasta 20 repetidores conectados en un mismo panel. Porque cada uno, como muy bien lo he dicho, cada canal ID NAC puede soportar hasta 5 ID NAC repeaters en paralelo. Y puede ser cableado desde clase A, clase B, como lo quieras, tenemos esa flexibilidad. Podemos tener cableado con calibre 18, 16, 14, como lo quieran. Eso dependiendo de las candelas que nosotros configuremos, de cómo sea el diseño de nuestro sistema. Entonces, como podemos ver en Simplex, tenemos flexibilidad en cableado. Podemos aumentar potencia de 3 amperios con el repetidor ID NAC. Esto nos permite llegar a distancias mucho más largas. Podemos tener más dispositivos conectados a un mismo canal, a un mismo repetidor, con menor consumo de corriente, por ende mayor capacidad y cantidad de dispositivos. Y podemos llegar desde proyectos pequeños hasta proyectos muy grandes. Normalmente aquí es que estoy en Perú, veo que la notificación convencional es algo muy normal. Digamos que en Colombia y en Chile se mueve mucho la notificación direccionable. Y es una pregunta que yo les he hecho a los integradores del por qué siempre se decantan por la notificación convencional. Y lo único que me responden es
costos. Si nosotros comparamos el dispositivo de notificación convencional con el dispositivo de notificación direccionable, obviamente si hay una diferencia en costos, si es un poco más costoso el dispositivo de notificación direccionable, pero hay que ver el panorama completo. Dependiendo del proyecto, si superan los 60 dispositivos de notificación en adelante, ahí podemos ver las diferencias en reducción de costos de cableado, de tubería, menores NAC extenders, menores calibre en la parte de cableado, menor hardware, y ahí es donde ahí se ve la reducción de costos, donde el cliente final tiene que invertir menos y por ende el integrador tiene que invertir menos en la parte de instalación. ¿Cómo vamos por el momento? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? La idea de la charla es que pregunten las dudas que tengan en la parte de notificación direccionable, aprovechen el tiempo. Por el momento vamos muy bien. ¿Qué dudas tienen en la parte de cableado, del repetidor ID-NAC? ¿Qué cantidad de dispositivos podemos conectar en un canal ID-NAC? ¿Cómo lo podemos configurar? ¿Qué preguntas tienen por el momento? Quisiera que pregunten, aprovechemos. ¿Se puede ajustar la parte audible remotamente? Sí, nosotros podemos, además de configurar la parte de candelas, la parte visual, nosotros podemos configurar la parte remota en la parte audible. Toda configuración, ya sea audible o visual, lo podemos realizar de manera remota. No hay necesidad de realizarlo de manera manual. Esto es un diferencial que tenemos, que toda configuración lo podemos realizar de manera remota. ¿Cuánto es el máximo dispositivo que tiene la central de mayor capacidad? Ivonne Gómez pregunta, ¿cuánto es el máximo dispositivo que tiene la central de mayor capacidad incluyendo ID-NAC? La capacidad de dispositivos que tiene el mayor panel de nosotros en la parte de iniciación es el 4100. El 4100 nos entrega 2500 dispositivos como límite. Pero en la parte de notificación, cada canal ID-NAC nos entrega 127 direcciones, es decir, 127 dispositivos. No sé si estoy respondiendo tu pregunta, Ivonne. Vuelvo y repito. El canal, me voy un poco para los paneles. El 4100 nos entrega 2500 dispositivos. El 4010 nos entrega 1000 dispositivos. Y el 4007 nos entrega 250 dispositivos de iniciación, es decir, sensores, estaciones manuales, módulos. Pero en la parte de notificación direccionable, el canal ID-NAC de cada uno de los paneles nos entrega 127 direcciones. El panel 4007 solamente tiene un canal ID-NAC, es decir, solamente tenemos la capacidad de conectar 127 dispositivos. El 4010 nos entrega 2 canales ID-NAC, es decir, 127 dispositivos por canal ID-NAC. Y el 4100 nos entrega 3 canales ID-NAC por fuente. Cada fuente que nosotros le incluyamos y diseñemos y configuremos en el panel nos entrega 13 canales. Podemos tener 2 fuentes, 3 fuentes, ya dependiendo del proyecto podemos llegar a N cantidad de fuentes, N cantidad de canales ID-NAC. Entonces creo que ahí respondo tu pregunta, Ivonne. Otra pregunta que es Israel Carvajal López. ¿Cuál es la diferencia de consumo frente a un sistema convencional? Ok, entonces ahorita más adelante voy a realizar un ejemplo de consumos en la parte de sistema convencional y la parte de sistema direccionable. Nosotros más adelante les voy a mostrar un Excel que tenemos de fábrica que puede ser compartido a todos los integradores. FitFlow se encargará de compartirles a todos los integradores este Excel que voy a mostrar más adelante, en donde nosotros colocamos la cantidad de dispositivos direccionables, ya sea está dividido por referencia, tiene su dibujo, la cantidad de consumo dependiendo de la cantidad de candelas y nos da el total de amperaje que consume, y al tener el total de amperaje que consume podemos saber cómo redistribuir esos dispositivos en un panel. Entonces Israel más adelante vas a ver en el Excel que te va a mostrar cuál es el consumo de los dispositivos de notificación direccionable.
Aquí Alexander, segundo Mercado Espinosa, pregunta, buenos días, ¿me podría indicar algunas ventajas y desventajas de por qué Simplex y no otras marcas? Ok, como diferencial primordial de Simplex es que ninguna marca en el mercado tiene notificación direccionable en dispositivo. Esa es nuestra marca diferencial, no, es donde nosotros nos diferenciamos como marca. La notificación direccionable en dispositivo no la tiene ninguna otra marca. ¿Qué es lo que hacen las otras marcas en el mercado? Ellos, para volver direccionable el dispositivo de notificación, tienen que colocar un módulo para volverlo direccional y para poder supervisar ese dispositivo. Por ende, es más hardware, mayor inversión, mayor cantidad de dispositivos, mayor instalación, mayor mano de obra. Ese es un diferencial de nosotros como Simplex con respecto a las otras marcas. Otro diferencial es, obviamente se va a ver el diferencial de costos en la parte de notificación si es direccionable con respecto a las otras marcas. Nosotros como marca estamos, como la cantidad de otras, estamos avalados por UL, avalados por FM, llegamos a mayores cantidades de dispositivos en la parte de notificación direccionable. Otro diferencial es algunas marcas en la parte de iniciación direccionable, en la parte de dispositivos de sensores, nos limitan en la cantidad de dispositivos. Es decir, hay algunas marcas que si tenemos un canal de 1000 dispositivos, ellos nos limitan a que sean solamente 500 sensores o 500 módulos, por ejemplo, nosotros no. Si tenemos el canal del 4100, que tenemos 2500 dispositivos, nosotros podemos tener 2500 sensores si queremos, 2500 módulos, 2500 estaciones manuales. Nosotros no limitamos en nuestro canal IDNet, que es el canal de los dispositivos de iniciación. A su vez, todos los dispositivos de Simplex hablan con todos los paneles. Ese es otro diferencial de nuestra marca. Las otras marcas dividen por líneas. Esas líneas, los sensores de algunas líneas no hablan con otras líneas. En nuestro caso, nuestros sistemas, nuestros dispositivos sí hablan con todos los dispositivos y con todos los paneles que instalemos en Simplex. Es decir, todos los dispositivos de los sensores hablan con cualquier panel de nuestra marca. Nuestros dispositivos de notificación hablan con cualquier panel de nuestra marca. Ya lo único que hay que diferenciar es el tipo de modelo que nosotros solicitemos al distribuidor, si ya sea con ID NAC, que es para notificación direccionable, o si es con NAC convencional. Aquí Ivonne Gómez pregunta, a nivel de BMS, ¿con qué marcas se han podido integrar? Nosotros nos integramos con cualquier marca que hable protocolo BACnet. Nosotros como fábrica tenemos la tarjeta Backpack, una tarjeta BACnet que habla lenguaje BACnet, y podemos integrarnos con cualquier BMS que acepte protocolo BACnet. Este año, como novedad, va a salir el protocolo Modbus. Por ende, cualquier BMS que hable BACnet y Modbus podemos integrarnos. Hay marcas como Schneider, nos podemos integrar al BMS de Bosch, al BMS de Honeywell, a nuestro BMS de Tyco, que es Secure, en dado el caso que utilizan nuestro portafolio de Tyco, podemos utilizarlo con Secure. Aquí Walter Domingo Chávez pregunta, me salté una pregunta, perdón. Aquí Walter Domingo Chávez pregunta, ¿el panel 4010 trabaja con la fuente 4009 para equipo convencional con detectores System Sensor? Supongo que me estás preguntando que si pregunta con la fuente 4009. Sí. No trabaja en este caso. Si tienes NAC convencional, sí trabaja con la fuente 4009, que es el NAC Extender. Si tiene NAC convencional, sí trabaja. En dado caso que el modelo sea el 4010 direccionable, es decir, con ID NAC, no trabajaría con el 4009 de NAC convencional. Ahí necesitaríamos el repetidor ID NAC para aumentar la potencia del canal ID NAC. Walter Domingo dice, ¿es recomendable poner fin de línea de los estrobos en el panel? Ok, Walter, no sé si acabas de entrar a la presentación o es que no lo supe explicar. En la notificación direccionable de Simplex, nosotros no necesitamos resistencias de fin de línea.
Es decir, te ahorras costos en esa parte. No necesitamos de resistencia de fin de línea para supervisar los dispositivos. Ya los dispositivos están supervisados con la dirección del dispositivo. Podemos saber si está fallando, si está funcionando de manera correcta. Podemos tener comunicación bidireccional entre el panel y el dispositivo desde el dispositivo direccionable. Ya cuando el dispositivo es convencional de simplex, ahí sí necesitas una resistencia de fin de línea, cuando es convencional, pero cuando es direccionable no necesitas de resistencia de fin de línea. Aquí John pregunta, John Hurtado, ¿cómo se integra con un sistema? Buenos días, ¿cómo se integraría con el sistema Secure 9000 Serie L? Ok, en este caso, digamos que la integración nosotros lo que hacemos es al panel 4010 y o 4100, que son los únicos que tienen la tarjeta Backpack, lo que hacemos es en el diseño del panel le configuramos o le agregamos el protocolo BACnet y ya a la hora de configurar la configuración en el software de Secure, lo integramos. Digamos que ahí en esa línea de Secure, en la parte de programación, ya tendría que ser con la otra línea de control de acceso, con TSP, que está ahí con Security Products. Ellos te explicarían cómo realizar la integración en la parte de configuración y programación del panel de Simplex a Secure. Pero nosotros lo único que hacemos Simplex es, a la hora de diseño, de configurar, le configuramos la tarjeta Backpack al 4010 y o 4100 y ya con eso ya podemos integrarlos a cualquier VMS que hable BACnet. Aquí Joel Hidalgo pregunta, ¿cuál es la diferencia entre AB y AB en el caso de configuración de las sirenas? Ahí, Joel, no te entiendo muy bien la pregunta, porque AB lo que quiere decir es que el dispositivo es audiovisual. En dado caso, si dice OV, si es OV es only visual, es decir, que solamente es visual el dispositivo. En dado caso que si es audible, solamente te va a decir, bueno, si es AB es audiovisual, si es OV es only visual, que solamente es visual. Digamos que ahí, no sé si puede ser que te hayas equivocado en una letra, pero la diferencia es esa. Cuando es AB, el dispositivo es audiovisual. Es cuando sabemos desde la parte de configuración y reportes que el dispositivo, a lo que nos dice AB, aquí voy a retroceder un poco. Voy a retroceder para que veamos el reporte. Aquí podemos ver que en la parte izquierda, a la derecha de la dirección del dispositivo, él nos indica qué tipo de dispositivo es. Cuando es VO, es Visual Only, es decir, que el dispositivo solamente es visual. AB cuando es audiovisual. AO cuando es Audio Only, es decir, solamente es de audio, es el dispositivo, y así sucesivamente. Esas son las diferencias y es ahí donde podemos configurar el dispositivo. Tenemos que tener claro qué tipo de dispositivo estamos comprando para que a la hora de configuración en el programador coloquemos si es audiovisual, si es visual only y así sucesivamente. En dado caso que nos equivoquemos en la configuración y coloquemos que el dispositivo, por ejemplo, tengo un dispositivo audiovisual y lo colocamos visual only, es decir, que solamente visual, el programador o el reporte va a decir que no hay coincidencia o en el panel va a decir que no hay coincidencia del dispositivo. Es decir, no reconoce el dispositivo porque lo configuramos como Visual Only, VO, y es un dispositivo audiovisual. Digamos que ahí confirmamos que el dispositivo hay un error en la configuración y ahí podemos confirmar y hacer la corrección en la parte de configuración. ¿Hay más preguntas? ¿Cómo vamos por el momento? ¿Tienen alguna otra pregunta para seguir avanzando? No sé si respondí a tu pregunta. Aquí para finalizar, ya estamos finalizando. Para resumir, resumiendo nuestro diferencial de TrueAlert ES, tenemos que los dispositivos son totalmente direccionables, totalmente inteligentes y totalmente supervisados 24/7. Es decir, que bidireccionalmente entre el panel y el dispositivo están comunicándose.
siempre están enviando información de qué es lo que le pasa al dispositivo. El panel pregunta y el dispositivo responde sobre lo que le está pasando. Podemos hacer ajustes de manera manual o de manera remota. Nosotros recomendamos que sea de manera remota para optimizar tiempos, reducción de recursos humanos, reducción de tiempo en la parte de instalación y configuración. Podemos llegar desde 15 candelas hasta 185 candelas. Los dispositivos, como muy bien lo dije, tienen un sensor de luz incorporado y un sensor de sonido, que vuelvo y explico. Este sensor está integrado en el dispositivo, que lo que hace que a la hora de realizar las pruebas, él compara lo que tiene el dispositivo, es decir, él le realiza una prueba de 1 segundo al estrobo y le realiza una prueba de 1 segundo a la sirena, y él compara con lo que fue configurado. Si él ve que no coincide o que algo no está funcionando, el panel arroja un error, ya sea en la pantalla del panel o en el reporte en el programador. Entonces, por ende, esto es un diferencial que tienen los dispositivos, que tienen un sensor de luz y otro de sonido, que lo que hace es que a la hora de comparar nos arroje el problema que tenga el dispositivo. A su vez, podemos hacer pruebas de funcionamiento manuales o automáticas. Esto es un diferencial, ya que al cliente final le podemos decir, mira, te puedo ahorrar tiempos, puede ser menos invasivo, no tiene que ir 5 o 4 técnicos, dependiendo de la magnitud del proyecto, a revisar cada uno de los dispositivos de notificación, sino que yo programo y automatizo las pruebas, ya sea un viernes a las 2 de la mañana, un sábado que a las 2 de la mañana, le hago pruebas a la totalidad de dispositivos, a un grupo de dispositivos o a un dispositivo en específico. Podemos programar a la hora y día que más convenga al cliente final o al integrador. Aquí optimizamos tiempos, reducimos costos de recursos y es mucho más rápido la parte de mantenimiento. Podemos llegar hasta 127 direcciones por canal ID-NAC, es decir, podemos llegar hasta 127 dispositivos por canal ID-NAC, y ahí dependemos de qué panel utilicemos. El 4007 tiene, vuelvo y repito, un canal ID-NAC. El 4010 tiene 2 canales ID-NAC y el 4100 tiene 3 canales ID-NAC por fuente de fábrica. Ya si queremos más canales ID-NAC, tenemos que agregar más fuentes de poder, que nos incluye 3 canales ID-NAC. Y como muy bien lo dije finalizando, tenemos la fuente repetidora ID-NAC, que ese es el diferencial en donde nosotros aumentamos la eficiencia, la potencia de nuestro canal ID-NAC 3 amperios adicionales. Podemos llegar a mayores distancias, podemos tener mayores dispositivos conectados en nuestro canal ID-NAC. No sé si hay alguna otra pregunta. Julio César Morales. Me llamo José Calero. José la pregunta. Encontré un estrobo de techo rectangular, blanco direccionado, pero en su ejemplo y en DataChip no existe ese modelo. Ok, Julio, en nuestro portafolio sí existen dispositivos de notificación de color blanco, de techo. Entonces tendríamos que ver dependiendo del proyecto, hay proyectos que solicitan que el dispositivo sea de color blanco, podemos tenerlo, lo tenemos en portafolio, ya lo único que tenemos que buscarle es la referencia. Yo te podría ayudar o te ayudo en la parte de FitFlow en buscando la referencia del dispositivo de direccionable de color blanco. Sí lo tenemos de la parte de techo, lo podemos tener en la parte de pared, lo tenemos en nuestro portafolio. Nuestro portafolio es bastante amplio y sí lo podríamos, y lo tenemos en nuestro portafolio. Entonces sí lo tenemos. En forma rectangular. En forma rectangular. Tendría que ver una imagen, pero lo que podemos hacer es que FitFlow te envíe el portafolio de nuestros dispositivos de notificación direccionable de color blanco, estrobo. Sí, por eso. Entonces, era un estrobo y nosotros lo que podemos hacer es confirmar la referencia, vemos nuestro portafolio, la cantidad de dispositivos y confirmamos la referencia y te las pasamos por medio de FitFlow. Lo podríamos hacer. Eso lo tendría que confirmar qué referencia es. O en dado caso, puede ser que este año haya sido descontinuado. Tengo que confirmarlo. Sé que el año pasado sí estaba el estrobo de color blanco direccionable, pero puede ser que este año haya sido descontinuado. Lo tengo que confirmar. Eso lo confirmo con FitFlow, reviso el portafolio, el catálogo de
de notificación direccionable y veo si todavía existe o no existe y le confirmo a FitFlow. Entonces sería bueno que envíes un correo o bueno, nosotros tenemos tus datos y podemos compartirte esa información. Para seguir y para resumir, ¿qué beneficios tenemos para los ingenieros? Es que facilita el diseño y simplifica la arquitectura de cableado. Podemos tener menos suministro de poder, menor cantidad de baterías, menor líneas dedicadas de AC. No necesitamos de resistencia de fin de línea, eso es lo que preguntaba uno de los asistentes. Si necesitábamos resistores de fin de línea, no necesitamos resistores de fin de líneas. Menos hardware, menos invasión para el cliente final. Menos reglas de diseño y mayor flexibilidad porque podemos tener cableado de cualquier tipo de calibre. Ya eso dependerá de las candelas que nosotros configuremos a los dispositivos y él definirá hasta dónde llega el cableado. Diseño requiere menor cantidad de equipos, como muy bien lo dije antes, menor hardware, reducción de costos e instalación y mantenimiento del sistema. Esos son los beneficios para los ingenieros. Para los propietarios, como muy bien lo dije, son sistemas altamente escalables. Podemos llegar desde la menor cantidad de dispositivos hasta N cantidad de dispositivos. Podemos llegar a proyectos pequeños y proyectos grandes. Yo recomiendo que comiencen a hacer los diseños después de 50 dispositivos. Es donde ahí se ve la diferencia en reducción de costos, porque si es un proyecto pequeño de 20 dispositivos de notificación, digamos que sinceramente sí va a salir un poco más costoso que notificación convencional, pero ya después de 50, 60, 70 dispositivos en adelante es donde se comienza a ver la reducción de costos, reducción de NAC extender, reducción de hardware, baterías, etc. Como muy bien lo dije, diseños menos invasivos, menos dispositivos en los muros del edificio. Esto es el diferencial más grande, que es la función self-testing, que es lo que viene diciendo, los dispositivos están supervisados 24/7, asegurando una correcta respuesta del sistema, dándole un reporte, ya sea como lo quieran, semanal, semestral, trimestral, anual al cliente final, asegurándole que su sistema está funcionando de manera correcta y ya menos invasivo para el cliente final a la hora de mantenimiento. Las pruebas pueden ser de cualquier hora, el día o noche, sin molestias al ocupante de la instalación, es decir, menos invasivo. Y almacena la información del dispositivo y tenemos un historial de pruebas en nuestros reportes. Aquí Walter Domingo pregunta, en la instalación de los estrobos en el cableado, ¿cuántos empalmes se deben hacer? Se debe hacer como también en detectores de humo. En la instalación de los estrobos en el cableado, ¿cuántos empalmes? En la instalación de los estrobos en el cableado, ¿cuántos empalmes se deben hacer también como detectores de humo en el panel 4010? Ahí, Walter, me gustaría, no sé si podamos hablar por WhatsApp, ahondar más en ese tema de cuántos empalmes podemos llegar a hacer con los estrobos. No entendí, disculpa que no entendí muy bien tu pregunta, no tengo la respuesta en el momento de esa pregunta. Eso lo podríamos ver con la parte técnica de FitFlow o conmigo directamente, no hay ningún problema. Y podremos realizar una llamada ya sea por WhatsApp o hablar por chat para darte la respuesta, porque tengo las dudas de cómo responderte en esa pregunta que me estás realizando. Y disculpa que no tenga la respuesta. Ok, seguimos. Beneficios para los contratistas. Los contratistas tienen arquitecturas de cableados más flexibles, como muy bien lo dije, cable de menor calibre, incrementando las distancias de cableado, un conduit, es decir, tuberías más pequeñas y de menor diámetro, reduciendo costos, menor cantidad de dispositivos que intervienen en la instalación, disminuyendo la posibilidad de errores, y podemos ajustar de manera remota las candelas de los dispositivos. Para finalizar, y esto es otro diferencial que nosotros tenemos y que es un beneficio para el integrador, nosotros de fábrica tenemos un instrumento, un dispositivo que se llama el TrueStar 2. El TrueStar 2 es un dispositivo que a la hora, antes de prender el panel o tener el panel, nosotros podemos confirmar que todos los dispositivos conectados al canal IDNet o canal IDNet estén conectados de manera correcta. El TrueStar, ¿qué nos facilita? Nos facilita en los tiempos de comisionamiento, es decir,
nos facilitan los tiempos de instalación, podemos hacer revisión por pisos o avances. Esto es un beneficio para el instalador. Aquí, para el cliente final, el instalador le puede dar, bueno, el piso 1 quedó listo, confirmando con el TrueStar, todas las direcciones están bien, no hay ningún corto en el lazo, ya sea del lazo IDNet o del lazo IDNAC. Esto que lo que hace es que nosotros podamos firmar avances, podamos firmar, avances con el cliente final, que él nos pague por avances, podemos avanzar sin necesidad de que el panel esté prendido o que esté instalado el panel. A su vez, con el TrueStar podemos verificar qué dispositivo opera sobre el lazo de detección o notificación, es decir, en el TrueStar podemos ver qué tipo de dispositivo, si es un sensor de humo, si es un sensor de temperatura, si es una estación manual, si es un módulo, y si lo conectamos al lazo de notificación, podemos saber si es un dispositivo audiovisual, si es un dispositivo visual, si es un dispositivo audible. Eso lo identifica el TrueStar. A su vez, podemos ver qué cantidad, qué tipo de errores y qué errores en dispositivos hay con el TrueStar. Es decir, si nosotros tenemos conectados todos los dispositivos y ajustamos las candelas de manera manual al TrueStar, él nos indica si hay un error en la configuración, si hay un corto en el lazo, si hay problemas de líneas cruzadas, si hay direcciones duplicadas, con el fin de ahorrar tiempo, hacer correcciones antes de prender el panel. Como muy bien lo estaba diciendo, podemos verificar información como ajustes de candelas, qué tipo de dispositivo, qué modo de operación, si están en alarma o están en alerta, y escanea hasta 127 direcciones en la parte de notificación direccionable. Este dispositivo TrueStar solamente funciona para los dispositivos de notificación y iniciación direccionable, es decir, de detección y notificación direccionable. Los resultados pueden ser descargados a una computadora, es decir, que podemos imprimir el reporte que entrega el TrueStar y se lo podemos dar al cliente final para firmar avances e ir avanzando. Y este dispositivo opera con baterías, es recargable y es totalmente portable. Esto es como si lleváramos un panel pequeño, un panel remoto en nuestros bolsillos, que lo que hace es, nosotros lo conectamos al lazo IDNAC o al lazo IDNet, verificamos lo que hemos venido diciendo. ¿Cómo se utiliza? ¿Cómo trabaja? Nosotros conectamos este dispositivo al lazo, al circuito IDNet o IDNAC, al medidor, y corremos el test. El test, que lo que hace, nos genera lo que hemos venido diciendo, errores de duplicidad en las direcciones, qué tipo de dispositivos están conectados, identifica qué tipo de dispositivos están conectados. Y a la hora de cerciorar y corroborar y confirmar de que todos los dispositivos estén bien configurados, que no haya ningún corto en el cableado, nosotros conectamos al panel y lo prendemos y ya sabemos que está funcionando de manera correcta. Es decir, que en los proyectos que ustedes tengan instalados, normalmente para los proyectos más grandes, lo último que se pide o lo último que llega es el panel. Por ende, nosotros podríamos ir avanzando con la instalación de los dispositivos, ir cableando, ir tirando tubería, podemos instalar dispositivos de notificación, podemos instalar dispositivos de iniciación, ya sean sensores, estaciones manuales, sirenas con estrobos, podemos ir cableando, y con el TrueStar podemos ir verificando de que todo esté bien configurado, todo esté bien instalado, que a la hora de que llegue el panel, lo único que sea es instalar el panel, prender el panel y ya todo queda funcional. Aquí me pregunta, buenos días. Víctor Hugo pregunta, costo del TrueStar 2. Ok, el costo te lo entrega FitFlow. Con tu asesor comercial tú preguntas el costo. Digamos que más adelante, bueno, no sé si logran ver en la cámara, nosotros podemos ver que FitFlow está armando su centro de certificación aquí en Perú en marzo, del 23 de marzo, si no estoy equivocado, será la 26 de marzo. 16 de marzo es la certificación de Simplex con FitFlow. Viene nuestra persona de nuestro
nuestro departamento de soporte y de los certificadores viene para Perú y hace la certificación. Y tenemos como estrategia, como para atraer más a la clientela, para que asista más a los clientes a la certificación, es incluir en el costo de la certificación un TrueStar. Y una idea del gerente Nicolás es para que asistan más personas a los webinars que vamos a realizar más adelante, ya sea redes, es obsequiar o rifar un TrueStar, ya sea por medio de un examen que realicemos al final del curso, se va a obsequiar a la persona que saque el mayor puntaje el TrueStar. Esto con el fin de que asistan más personas a los webinars que haremos más adelante. Se harán webinars sobre redes, se harán webinars sobre diseños de proyectos, se harán webinars sobre cómo utilizar nuestro software de diseños. Entonces, el TrueStar, el costo lo preguntas con tu asesor comercial y más adelante con las certificaciones, en el costo se va a agregar un TrueStar, se le obsequiará un TrueStar al integrador y para los webinars será un obsequio, una rifa de la persona que saque mayor puntaje en el examen, se le obsequiará un TrueStar. Eso es una de las estrategias que tenemos más adelante para los webinars, para que asistan más personas, para que estén interesados más personas y para las certificaciones que se realizarán aquí en el Perú. Seguimos con la siguiente pregunta. Jairo, ¿este dispositivo nos ayuda a ver si hay falla de tierra en el cableado? Sí, nos ayuda a ver si hay una falla en tierra. Entonces, el TrueStar nos permite verificar eso. Damos por finalizado la parte de la presentación. Esta es toda la parte de la conferencia. Ok, entonces aquí Alexis pregunta, ¿estas conferencias son grabadas? Sí, son grabadas. Estas van a ser subidas creo que en el Facebook de FitFlow, si no estoy equivocado, o si no, preguntan con Stephanie para que les compartan la conferencia. Y la otra pregunta que hacía era cuál era el costo de la certificación. El costo de la certificación lo define FitFlow. Ya los costos podrían preguntarlo a su asesor comercial que los atiende. Lo que recomiendo es que ya hay varios cupos ocupados que vayan preguntando y confirmando la asistencia a la certificación. Que había hablado al principio. En este Excel nosotros podemos ver que hay diferentes tipos de referencias, diferentes tipos de candelas si queremos configurarlos. Aquí lo único que hacemos es, lo primero que se tiene que realizar es seleccionar el panel. Aquí está todo muy fácil, es muy didáctico este Excel. Seleccionamos el panel si es el 4100, si es el 4010 o el 4007, ya dependiendo del canal es ID NAC y dependiendo de la magnitud del proyecto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Seleccionamos el panel. Ahí normalmente me voy para una referencia que es muy comercial, que es la 49ABWF. Aquí, en esta columna, en este ítem, agregamos la cantidad de dispositivos que vamos a instalar. Por ejemplo, podemos seleccionar 98. Aquí nos da el total. Si nosotros lo configuramos a 15 candelas, tenemos 98 dispositivos en total. Quiere decir que tenemos un consumo de 5.782 miliamperios. En dado caso que lo configuremos a 30 candelas, tenemos un consumo de 6.566. Esto es como el ejemplo que pudimos ver en la presentación, en donde teníamos 98 dispositivos de notificación convencional y con notificación direccionable tenemos hasta 6.566 miliamperios de consumo total. Y ahí es donde nosotros redistribuimos en nuestros canales ID NAC o repetidores estos dispositivos. Entonces, por ejemplo, si tenemos 6.566 miliamperios de consumo, es decir, un canal ID NAC nos entrega 3 amperios, es decir, que nos falta agregar 3.5 amperios adicionales. ¿Cómo los agrego? Pues agrego 2 repetidores adicionales. Aquí los selecciono, estos 2 repetidores. Él nos ya está agregando 6 amperios adicionales para lograr llegar a los 6.566 miliamperios que nos está consumiendo. Y lo que hacemos es redistribuir estos dispositivos en los 3 canales. En el canal ID NAC y en los 2 repetidores. ¿Cómo lo hacemos? Aquí modificamos, podemos instalar
20 dispositivos, los modificamos en esta parte. Y en la hoja de repetidor 1, seleccionamos y agregamos 30 dispositivos, por ejemplo. Es decir, nos consume 2 amperios aproximadamente. Y en el repetidor 2 volvemos a agregar los dispositivos faltantes, que pueden ser 40, por ejemplo. Entonces, este es un Excel bastante didáctico, bastante fácil, que lo que Stephanie les va a compartir, ya tiene el archivo, le va a compartir a todos los asistentes este archivo para que todos los diseños que hagan con notificación direccionable sean utilizados con este Excel. A su vez, además de darnos el total de miliamperios, nos da el total de direcciones consumidas en el sistema. Como aquí no resté los dispositivos que agregué en los repetidores 1 y 2, nos dice que hay 170 dispositivos, 170 direcciones consumidas. Es decir, nos excedimos de la cantidad total de los 127 dispositivos. Entonces, lo que hago es cerciorar de que todo esté bien. Nos vamos para abajo. Y aquí nos dice 102 dispositivos conectados, es decir, 102 direcciones consumidas. Entonces, no sé si tengan alguna otra pregunta, alguna duda. Este Excel se los va a compartir Stephanie. Esto es un Excel bastante didáctico, muy fácil. Lo que recomiendo es que lean las instrucciones. Nos dirigimos para la hoja de IDNAC SLC. Agregamos la cantidad de dispositivos totales y vemos el consumo total de miliamperios que consume esa cantidad de dispositivos y ahí comenzamos a redistribuir. Redistribuimos por las canales de IDNAC o redistribuimos con los repetidores. Entonces, con esto damos por finalizada la conferencia. No sé si tengan alguna otra pregunta antes de finalizar. Muchas gracias a todos los asistentes. Les deseo un feliz día y estamos para ayudarlos en la parte de fábrica. Bien, eso fue todo por hoy. De tener alguna consulta adicional o requerimiento que podamos atender para sus proyectos, pueden escribirnos a info@fitflow.com.pe. Este webinar, como les comentó Jonathan, es grabado y pueden ubicarlo usándonos como FitFlow Fire School o también pueden escribirnos un correo a info@fitflow.com.pe para compartirles el link del video y también para compartirles la presentación y el archivo de Excel que les comentó Jonathan. Mi nombre es Stephanie Álvarez, coordinadora de marketing en FitFlow Perú, y el día de hoy hemos presentado notificación direccionable a cargo de Jonathan Mendiola de Johnson. La información sobre las próximas certificaciones Simplex también la vamos a enviar y la vamos a compartir mediante correo.